Hola, amigos. Bienvenidos de nuevo a este rincón del desierto digital donde las leyendas del viejo oeste se entretejen con emociones que tocan el alma. ¿Estás preparado para una historia que te transportará a las arenas ardientes de Nuevo México, donde un encuentro fortuito entre dos mundos opuestos enciende una llama de humanidad en medio del polvo y el peligro? Imagina el sol abrasador, el viento que susurra secretos ancestrales y un vaquero solitario que descubre algo que cambiará su destino para siempre. Si las aventuras del oeste te apasionan, con sus cowboys intrépidos, sus misterios tribales y lecciones profundas sobre la bondad, este es el video perfecto para ti. Dale like ahora mismo si sientes el calor del desierto en tu piel. Comenta abajo qué elemento del oeste te fascina más, los duelos al atardecer o las danzas bajo las estrellas. Y comparte esta historia con tus amigos para que el espíritu de la frontera llegue a más corazones valientes. No te lo pierdas. Hoy les presento una narración original inspirada en las epopeyas del suroeste americano, pero con giros que te mantendrán al borde del asiento. Siéntate cómodo, apaga las luces y déjate llevar por el viento del desierto. Comienza la aventura. El sol se hundía lentamente en el horizonte de Nuevo México, como una bola de fuego que se extinguía en un mar de arena y rocas erosionadas, tiñendo el vasto desierto con tonos rojizos, anaranjados y púrpuras que parecían sangrar del cielo mismo. El aire estaba cargado de un calor seco que se pegaba a la piel como una segunda capa, y el viento ocasional levantaba remolinos de polvo fino que danzaban como espíritus inquietos. Esteban Morales, un vaquero de 30 y tantos años, curtido por años de vida errante en la frontera, se secó el sudor de la frente con el dorso de su mano callosa. Su sombrero de ala ancha, desgastado por el sol implacable, proyectaba una sombra irregular sobre su rostro moreno y barbado, marcado por cicatrices de antiguas caídas de caballo y quemaduras del desierto. La vida en estas tierras áridas nunca había sido un camino de rosas. Días interminables cabalgando su viejo semental vallo, persiguiendo rebaños de ganado salvaje o explorando cañones ocultos en busca de agua, noches en vela, acurrucado junto a una fogata menguante, escuchando los aullidos lejanos de los coyotes que parecían burlarse de su soledad. El hambre era un compañero constante, un nudo en el estómago que le recordaba que en el desierto, la supervivencia era un juego de astucia y resistencia, donde un error podía costar la vida. Esa tarde, impulsado por el rugido de sus entrañas vacías, Esteban había tendido una trampa de hierro oxidado en un claro rodeado de chollas espinosas y saguaros centenarios. Esperaba atrapar un conejo del desierto, quizás un antílope joven si la suerte le sonreía, algo que pudiera asar sobre las brasas para calmar el vacío que lo devoraba. Sus botas de cuero agrietado crujían sobre la tierra reseca y agrietada mientras regresaba al sitio, el sol ya bajo, alargando las sombras de las rocas como dedos acusadores. El viento del desierto susurraba entre los arbustos de salvia, llevando consigo el aroma terroso de la tierra caliente y el leve perfume amargo de las hierbas silvestres. Pero al llegar al claro, lo que vio le heló la sangre en las venas, haciendo que su corazón martilleara con un ritmo frenético contra su pecho, como un tambor de guerra apache en una ceremonia ancestral. No era una presa inerte, no un animal retorciéndose en agonía. Era una mujer, una figura robusta y poderosa que exudaba una presencia imponente incluso en su vulnerabilidad. Ella pertenecía a la tribu pueblo de las cercanías de Taos, un pueblo conocido por su conexión profunda con la tierra, sus construcciones de adobe y sus tradiciones milenarias que resistían el avance de los colonos. Su cuerpo, generoso y fuerte, con curvas amplias que hablaban de una vida de abundancia en las cosechas comunales y las fiestas tribales, ahora estaba atrapada en las mandíbulas crueles de su trampa de acero. Su cabello negro como la medianoche caía en ondas desordenadas y salvajes sobre sus hombros anchos, pegándose a su rostro redondo y expresivo donde las lágrimas de dolor y frustración se mezclaban con el polvo rojo del desierto, formando surcos que acentuaban su expresión de furia contenida.
Se retorcía con una fuerza sorprendente, sus músculos tensos bajo la piel morena y suave, intentando liberarse con movimientos desesperados que solo servían para hundir más las púas de hierro en su carne. Cada tirón provocaba un gemido ahogado que resonaba en el silencio del desierto como un lamento ancestral. Esteban sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Él conocía bien las historias que circulaban en los salones de las cantinas de Santa Fe y Albuquerque, los choques sangrientos entre los colonos hispanos y angloamericanos con los pueblos indígenas, las redadas de soldados que arrasaban aldeas enteras, la desconfianza que se había enraizado como un cactus venenoso en el corazón de ambos bandos. Para ella, él no era más que otro invasor, un hombre de la frontera con pieles blancas o mestizas que llegaba con rifles, arados y codicia por la tierra sagrada de su pueblo. Lo veía en sus ojos, esos ojos oscuros y profundos como pozos de obsidiana, llenos de un terror primal y una rabia ardiente, esperando la crueldad que las leyendas de su tribu narraban noche tras noche alrededor de las fogatas. Por un largo, eterno momento, ninguno se movió. El viento del desierto silbaba a su alrededor como un coro de fantasmas, trayendo el olor a arena caliente, salvia quemada y el metálico hedor de la sangre fresca. El tiempo parecía suspendido en ese claro olvidado, como si el desierto mismo contuviera la respiración para presenciar este encuentro improbable. El rifle Winchester de Esteban pesaba como una losa de plomo en sus manos curtidas, pero la mera idea de levantarlo le provocaba un nudo en la garganta y náuseas en el estómago. Lentamente, con una deliberación que nacía del miedo y la compasión, dejó caer el arma al suelo polvoriento, levantando ambas palmas abiertas hacia el cielo en un gesto universal de rendición y paz. «No te haré daño», murmuró con voz ronca, entrecortada por el polvo y la emoción que le atenazaba el pecho, aunque sabía que sus palabras en español probablemente no le decían nada a ella. Pero el tono suave, la postura encorvada y no amenazante, el lenguaje silencioso del cuerpo, trascendían cualquier barrera idiomática. Sus manos vacías, marcadas por años de trabajo duro, se extendieron no hacia ella, sino hacia la trampa, un artefacto maldito que ahora parecía burlarse de su humanidad. La mujer, cuyo nombre era Rosa Quetzal, una guerrera de la tribu Pueblo conocida por su sabiduría en las hierbas medicinales y su rol en las ceremonias de fertilidad donde su figura robusta era celebrada como un símbolo de la abundancia de la madre tierra, se tensó como un arco listo para disparar. Su cuerpo generoso, con pechos plenos y caderas anchas que en su aldea eran emblemas de fuerza y maternidad potencial, ahora temblaba de agotamiento y dolor. No podía moverse más allá de unos centímetros, su tobillo derecho, carnoso y fuerte, estaba firmemente atrapado en las fauces de hierro que se clavaban como dientes de un coyote rabioso. La sangre ya brotaba en un hilo constante, tiñendo la tierra roja debajo de ella con un charco oscuro que absorbía la luz agonizante del atardecer, atrayendo quizás a algún depredador nocturno. Emitió un gemido bajo y gutural, un sonido que atravesó el alma de Esteban como una flecha envenenada con curare, evocando imágenes de su propia madre, perdida en una tormenta de arena años atrás. Él nunca había pretendido esto, su trampa era para la caza, para la supervivencia, no para herir a un ser humano, mucho menos a una mujer de un pueblo que, en el fondo, respetaba por su resistencia legendaria. Arrodillándose con cuidado junto a ella, Esteban examinó el mecanismo de la trampa con ojos expertos, forjados en años de trampas para pieles en las montañas rocosas. Sus dedos temblorosos, ásperos como lija, se posaron en el metal frío y oxidado, raspándose contra las aristas afiladas que amenazaban con cortarle la piel. La trampa se resistía con terquedad, como si el hierro mismo disfrutara de la agonía que infligía, cerrándose más con cada intento fallido de apertura. Esteban apretó la mandíbula, los dientes rechinando con un sonido que se perdía en el viento, ignorando el ardor punzante en sus palmas mientras la sangre de sus propias heridas menores se mezclaba con el polvo y la arena. Sudor perló su frente, goteando en sus ojos, pero no cejó.
Recordaba las lecciones de su mentor, un viejo trampero mestizo que le había enseñado que la paciencia era la clave en el desierto, donde la prisa mataba más rápido que una bala. Finalmente, con un gruñido de esfuerzo que resonó en el claro como un trueno lejano, el artefacto se dio con un chasquido metálico seco, liberando su pierna en un estallido de alivio y dolor renovado. Rosa jadeó profundamente, un sollozo ahogado escapando de sus labios carnosos, mientras retiraba el pie con manos temblorosas, el tobillo hinchado y lacerado palpitando con un fuego que se extendía por toda su pierna robusta. Temblaba tanto que apenas podía mantenerse sentada, su cuerpo generoso balanceándose como un roble en una tormenta. Esteban retrocedió un paso prudente, dándole el espacio que necesitaba para recomponerse, pero sus ojos castaños no se apartaron de la herida. El corte era profundo y enojado, la piel alrededor hinchada e inflamada, agravada por su complexión plena que hacía que la sangre fluyera con mayor profusión. En este desierto hostil, sin acceso a un curandero, la infección se instalaría en horas, y eso significaba fiebre, delirio y una muerte lenta bajo las estrellas indiferentes. Ella presionó su mano regordeta y fuerte contra la herida, intentando detener el flujo, mirándolo con una furia que ardía a través del velo del dolor. Aún convencida de que este extraño era el diablo encarnado en forma de vaquero, Esteban tragó saliva con dificultad, el nudo en su garganta como una piedra, y luego, con un movimiento rápido pero no brusco, rasgó su camisa de franela raída con los dientes, arrancando una tira larga y limpia de tela que olía a sudor y a humo de fogata. Se movió con la lentitud de un hombre caminando sobre vidrios rotos, cada gesto deliberado y anunciado, mostrándole la tela blanca en sus manos abiertas antes de acercarse centímetro a centímetro, como si se aproximara a un animal herido y salvaje. Rosa se encogió instintivamente, su respiración entrecortada y superficial, el pecho subiendo y bajando en ráfagas que tensaban su blusa de algodón tejida a mano. Pero no lo detuvo, algo en su mirada, quizás la ausencia de lujuria o codicia, la mantuvo quieta. Con el toque más gentil que Esteban pudo invocar, manos que habían domado mustangs salvajes y marcado terneros ahora se movían con la delicadeza de un padre acunando a un niño, vendando la herida con precisión, apretando la tela para comprimir el sangrado sin causar más dolor innecesario. El silencio entre ellos era ensordecedor, más ruidoso que el viento o el latido de sus corazones acelerados, era un silencio cargado de preguntas no formuladas, de miedos ancestrales y de una posible redención. Mientras trabajaba, Esteban sentía el calor de su piel contra sus dedos, un recordatorio de la humanidad compartida que trascendía las barreras culturales. Su mente divagaba. ¿Qué hacía una mujer como ella sola en el desierto al atardecer? ¿Estaba recolectando hierbas para su tribu o huyendo de algún conflicto? Rosa, por su parte, observaba cada movimiento con ojos entrecerrados, la confusión batiéndose con el miedo en su interior como una tormenta en el cañón. Él debería ser su enemigo mortal, un ladrón de tierras que traía la plaga de la civilización blanca a sus valles sagrados. Las historias de su abuela resonaban en su cabeza, colonos que incendiaban quivas ceremoniales, soldados que masacraban a los ancianos, hombres que violaban y mataban sin remordimiento. Sin embargo, en los ojos de este vaquero no había malicia, solo una culpa profunda que parecía envejecerlo 10 años en un instante, y algo más indefinible, una soledad que reflejaba la suya propia. Una mujer robusta en una tribu que valoraba la delgadez en tiempos de escasez pero celebraba su forma como un don de los dioses. Cuando terminó la venda, Esteban se apartó por completo, sentándose sobre los talones con un suspiro exhausto, el sudor goteando de su frente y mezclándose con la tierra en su rostro. Ya está, murmuró para sí mismo, más como una oración a los espíritus del desierto que como una declaración triunfal. El paisaje se extendía infinito a su alrededor, el sol ya un disco rojo al borde del horizonte, proyectando sombras alargadas que engullían el claro.
Eran dos almas de mundos opuestos, el vaquero nómada de las praderas hispanas y la guerrera pueblo arraigada en la tierra ancestral, unidos en un momento de crisis que ninguno había invocado. Y aunque el miedo aún flotaba en el aire como una niebla tóxica, una chispa frágil y tentativa parpadeaba entre ellos, algo peligrosamente cercano a la confianza naciente, como la primera estrella en un cielo crepuscular. Rosa sintió que su pecho se agitaba violentamente mientras lo miraba fijamente, esperando el inevitable golpe, el agarre brutal o la traición que las leyendas prometían. Desde su infancia en la aldea de Taos, rodeada de las ruinas de los antiguos pueblos de adobe que sus ancestros habían construido para honrar a los cachinas, había absorbido las narraciones de horror, de cómo los conquistadores españoles habían traído enfermedades y cruces de hierro, de cómo los norteamericanos ahora robaban el agua de los ríos sagrados para sus ranchos. Su cuerpo, que en su tribu era un emblema de fertilidad, sus curvas generosas celebradas en danzas donde ella lideraba los cantos a la diosa de la tierra, ahora se sentía vulnerable, expuesto ante este extraño. El shock de su gentileza era casi más aterrador que el dolor lancinante en su tobillo, un fuego que subía por su pierna como lava. No lo comprendía. Su mirada no portaba el filo del odio que había visto en los ojos de los soldados durante la última redada, sino un peso de culpa que parecía cargar el sufrimiento de generaciones sobre sus hombros anchos y musculosos. El viento del desierto arreció de repente, barriendo la arena en remolinos que inclinaban los aguaros como cabezas en reverencia silenciosa, y por un instante, el desierto pareció contener la respiración colectiva, observando este baile improbable entre enemigo y víctima. Esteban ató el último nudo de la tela alrededor de su tobillo hinchado, sus dedos temblando no solo por el agotamiento físico sino por la adrenalina que aún corría por sus venas. Se recostó ligeramente, inspeccionando su obra con ojo crítico, la venda era tosca, pero funcional, y luego levantó la vista para encontrarse con la de ella. Rosa se estremeció, un escalofrío recorriéndola pese al calor, esperando que sus manos se demoraran en su pierna, que el toque gentil se convirtiera en algo lascivo. Pero él se retiró por completo, respetando su espacio con una distancia que la desarmó más que cualquier arma. Ese respeto, tan simple y profundo, la golpeó como un rayo. En su mundo, los hombres tomaban lo que querían, pero este vaquero actuaba con el decoro de un chamán. Intentó moverse, probando el peso en su pierna herida con una mueca de dolor que distorsionó su rostro redondo. Su cuerpo robusto, acostumbrado a cargar cestas de maíz en las fiestas de cosecha o a danzar horas bajo el sol, ahora la traicionaba, el dolor convirtiendo cada músculo en plomo. Se levantó a medias, pero el tobillo cedió y tropezó hacia adelante, el desierto girando en un borrón de rojo y oro. Antes de que pudiera besar la tierra, los brazos fuertes de Esteban la sostuvieron, envolviéndola en un abrazo fugaz pero firme. Por un latido eterno de corazón, su cuerpo presionado contra el pecho de él, el calor de su torso a través de la camisa rasgada, el olor a cuero y sudor masculino, y su aliento se atoró en la garganta por puro pánico instintivo. Sin embargo, él no apretó el agarre, no la retuvo contra su voluntad. Simplemente la estabilizó con gentileza, como si cargara una vasija sagrada de cerámica pueblo, y luego se apartó con un paso atrás, liberándola. Su voz fue baja y vacilante, un murmullo en el crepúsculo: fácil, no te caerás. Déjame ayudarte. Las palabras en español se suavizaron por el tono compasivo, y aunque Rosa no las entendía del todo, había aprendido fragmentos de los traders que visitaban Taos, captó el significado en el gesto, en la forma en que sus ojos evitaban cualquier insinuación. Sus ojos se entrecerraron con sospecha renovada, la rabia burbujeando bajo la superficie como un geyser dormido. Susurró algo agudo en su lengua pueblo, un torrente de palabras que sonaban como el viento en las cañones, una advertencia, una maldición, una prueba de si su amabilidad era una máscara para la traición. Esteban no captó las sílabas exactas, pero el tono lo atravesó, sabía que lo estaba desafiando, midiendo su alma contra las sombras de su pueblo.
Levantó las manos de nuevo, palmas abiertas y vacías, mostrándole que no portaba arma alguna. El rifle yacía olvidado en la tierra, cubierto de polvo, donde lo había dejado caer en un impulso de humanidad. Quería que viera que no era su captor, no su verdugo, solo un hombre mortal intentando enmendar un error que podría haber sido fatal para ambos. Ella parpadeó, la incertidumbre nublando su mirada por primera vez, y sus labios carnosos temblaron no de ira furiosa, sino de una confusión profunda que le roía el espíritu como el hambre que Esteban sentía en sus propias entrañas. ¿Por qué un enemigo, un hombre de la frontera, con botas de cuero y acento sureño, iría tan lejos? Rasgando su propia camisa, sangrando sus palmas, arriesgando su propia vulnerabilidad solo para aliviar su dolor. La pregunta la atormentaba, chocando contra las barreras de su educación tribal, donde los extraños eran lobos disfrazados de hombres. La noche comenzaba a reptar sigilosamente por el desierto, las sombras alargándose como dedos negros y siniestros sobre la arena infinita, engullendo el calor del día y trayendo consigo un frío que se colaba en los huesos. Esteban miró hacia su campamento improvisado, a unos 500 metros de distancia, donde una fogata solitaria parpadeaba como un ojo vigilante en la penumbra. Luego volvió a mirarla, evaluando su estado con preocupación genuina. No podía caminar sola, no con esa herida que palpitaba con cada latido de su corazón robusto. Si la dejaba allí, los lobos del desierto, esos depredadores astutos con ojos amarillos, o el frío nocturno que bajaba como una manta de hielo terminarían lo que la trampa había iniciado, y su conciencia no lo permitiría. Dudó por un momento eterno, el peso de la elección oprimiéndole el pecho como una roca. Llevarla a su campamento era un riesgo mortal, si su tribu la buscaba, y lo harían, pues una mujer como ella era valiosa para su comunidad, lo encontrarían con ella en su poder, y las lanzas y flechas no perdonarían. Si la abandonaba, sería tan cruel como los bandidos que asolaban las fronteras, y Esteban, huérfano de una escaramuza similar en su juventud, no podía convertirse en el monstruo que había jurado combatir. Suspiró profundamente, la decisión ya forjada en lo profundo de su corazón mucho antes de que su mente la racionalizara del todo. Con un cuidado infinito, como si manejara un artefacto sagrado de las ruinas Anasazi, se agachó y la levantó en brazos. Rosa jadeó, un sonido de sorpresa y alarma, sus puños regordetes y fuertes cerrándose contra sus hombros en un reflejo de defensa, las uñas clavándose ligeramente en la tela de su camisa. Pero él la sostuvo con una gentileza sorprendente para un hombre de su complexión, como si cargara un tesoro invaluable robado de un kiva ceremonial. «Estarás a salvo conmigo», susurró, las palabras suyas pero el significado un puente entre almas, aunque ella aún lo mirara con recelo. El camino de regreso al campamento fue un trayecto lento y silencioso, Esteban avanzando con pasos medidos sobre la arena traicionera, su espalda ardiendo por el esfuerzo de cargar su peso considerable pero bienvenido. Rosa, acunada contra su pecho, sentía el ritmo constante de su corazón latiendo contra su oreja, un contrapunto al suyo propio que aún galopaba como un mustang asustado. El desierto nocturno se desplegaba a su alrededor, las estrellas comenzando a puntear el cielo como joyas esparcidas por los dioses, y el aire se enfriaba rápidamente, erizando su piel. Al llegar al campamento, un círculo de piedras alrededor de una fogata crepitante, su caballo atado a un poste improvisado y una manta extendida sobre el suelo, Esteban la depositó con delicadeza sobre la manta raída, asegurándose de no sacudir su tobillo herido. El fuego los bañaba en un resplandor ámbar danzante, proyectando sombras que bailaban como espíritus en una ceremonia pueblo. Trajo agua de su cantimplora de cuero, ofreciéndosela con la palma abierta y una mirada que no exigía nada, solo ofrecía. Rosa dudó, sus ojos escudriñando su rostro iluminado por las llamas, las arrugas de preocupación en su frente, la barba incipiente que sombreaba su mandíbula antes de aceptar la cantimplora. Bebió con labios temblorosos contra el borde metálico, el agua fresca calmando su garganta reseca como un bálsamo divino.
Esteban la observó en silencio, cada uno de sus movimientos deliberado y calmado, nunca invadiendo su espacio, nunca forzando una interacción. Cuanto más tiempo pasaba en esa quietud compartida, más se desaceleraba el pulso acelerado de Rosa, aunque el miedo nunca la abandonaba del todo, era como una sombra que se adhería a su piel. Podía ver las preguntas ardiendo en lo profundo de sus ojos, preguntas mudas que flotaban en el aire. ¿Por qué me ayudas, extraño? ¿Qué precio exigirás por esta bondad? ¿Eres un lobo con piel de cordero? Pero Esteban no tenía respuestas que las palabras pudieran encapsular adecuadamente, su español era tosco, su conocimiento de la lengua pueblo nulo. Todo lo que poseía eran sus acciones, puras y desinteresadas, y en esas esperaba que ella discerniera la verdad cruda de su carácter. La noche del desierto cobró vida con sonidos etéreos, aullidos distantes de coyotes que parecían narrar cuentos antiguos, el susurro constante de la arena contra las rocas como un cántico de viento, y el crepitar ocasional de la fogata que enviaba chispas al cielo estrellado. Esteban se sentó al otro lado del fuego, a una distancia respetuosa, atizando las llamas con un palo seco, manteniendo la vigilancia sin ser opresivo. De vez en cuando, la mirada de Rosa se desviaba hacia él, estudiando cada gesto con la intensidad de una chamana interpretando augurios en las entrañas de un animal. Su rostro era rugoso y vivido, marcado por el sol inclemente que blanqueaba los huesos de los imprudentes y el polvo eterno que se colaba en cada grieta. Una cicatriz curva cruzaba su mejilla izquierda, recuerdo de una riña con bandidos en el Río Grande. Pero había algo en su expresión, una suavidad guardada bajo capas de dureza, no común entre los hombres que había conocido en las visitas de traders a Taos o en las redadas de soldados, hombres de ojos fríos y manos ávidas. Se movió ligeramente en la manta, probando la venda en su tobillo con dedos cautelosos, haciendo una mueca cuando el dolor la atravesó como un relámpago, un recordatorio agudo de su vulnerabilidad. La tela ya estaba manchada de un rojo oscuro, pero aguantaba firme, conteniendo la sangre como un dique contra una inundación. Tocó la venda con ternura, sintiendo el nudo apretado que él había hecho con manos temblorosas, y luego levantó la vista hacia él. Por primera vez desde el claro, su expresión vaciló, la hostilidad pura dando paso a una grieta de duda, de curiosidad. No era gratitud completa aún, eso vendría con el tiempo, si es que venía, pero ya no era el muro impenetrable de enemistad. Algo pequeño y frágil había cambiado en su corazón robusto, como una semilla de maíz brotando en tierra árida después de una lluvia escasa, alimentada por la gentileza inesperada de este vaquero solitario. Las horas se arrastraron como sombras alargadas, el fuego reduciéndose gradualmente a un lecho de brasas que brillaban como ojos rojos en la oscuridad. Esteban luchaba contra el peso del sueño que tiraba de sus párpados, obligándose a permanecer alerta, los sentidos aguzados por el instinto de supervivencia. No sabía si ella intentaría huir cojeando en la negrura del desierto, arriesgando serpientes de cascabel y acantilados ocultos, o si su tribu vendría buscándola con antorchas y gritos de guerra, convirtiendo su campamento en un campo de batalla. Pero el riesgo palidecía ante su conciencia, que gritaba más fuerte que cualquier miedo primal, recordándole la elección irrevocable que había tomado. Podría haber cabalgado lejos, dejándola a la merced del destino cruel del desierto, borrando el incidente de su mente como tantos otros vaqueros harían. Pero en cambio, había optado por la bondad, un acto de rebeldía contra la brutalidad de la frontera. Y al elegir la bondad, había elegido a ella, esta mujer desconocida cuya vida ahora pendía de su compasión. Rosa lo vio también, en la forma en que sus párpados caían pesados por la fatiga acumulada, el cuerpo encorvado pero vigilante, y especialmente en el detalle minúsculo pero revelador de que su rifle permanecía intocado en el suelo, a metros de distancia, cubierto de arena como un juguete olvidado. En esa elección deliberada de vulnerabilidad, nació la confianza, tímida como el amanecer en el horizonte oriental, disipando las sombras de la duda poco a poco.
Por primera vez desde el accidente, permitió que su cuerpo se relajara, acurrucándose ligeramente sobre la manta áspera, los ojos cerrándose a pesar de la adrenalina residual, el sueño reclamándola en oleadas irresistibles. Esteban la observó dormir, el fuego proyectando un halo dorado alrededor de su figura robusta, y sintió una paz extraña invadirlo, como si el desierto mismo aprobara este pacto silencioso. Cuando el alba rompió finalmente, pintando el cielo en una paleta de rosas suaves, dorados radiantes y azules profundos, el desierto se despertó con un coro matutino, el trino de pájaros del desierto picoteando cactus, el viento suave que mecía las yucas como plumas y el relincho distante de su caballo, reclamando atención. Esteban se despertó rígido por el frío de la noche que se había colado bajo su ponchó, los músculos protestando por el suelo duro, solo para encontrarla observándolo con ojos que ya no ardían con hostilidad pura. Aún había sospecha en su mirada, un velo de cautela como el de un ciervo ante un cazador, pero era menos afilado, más templado por la noche compartida. Sus labios se entreabrieron, y habló en un inglés entrecortado y rudimentario, aprendido de los mercaderes que intercambiaban bienes en las ferias de Taos, roto pero claro como el agua de un manantial. ¿Por qué, tú ayudar? ¿Qué quieres? El sonido de su voz lo sorprendió como un trueno inesperado en el desierto, era suave y vacilante, como el viento susurrando entre las dunas al amanecer, con un acento que evocaba cantos tribales. Él sostuvo su mirada, firme pero amable, sin apartar los ojos, y respondió con simplicidad honesta, en español lento que ella pareció captar por gestos, porque era lo correcto. Nadie merece sufrir así, ni siquiera en este infierno de arena. No hubo palabras grandiosas, no explicaciones elaboradas llenas de justificaciones, solo la verdad cruda, desnuda como el desierto mismo. Los ojos de Rosa se abrieron más, un destello de sorpresa y, por primera vez, un atisbo de calidez parpadeando allí, como el primer rayo de sol filtrándose en una cueva oscura y ancestral. Esa mañana, bajo el sol naciente que calentaba la arena como un horno, Esteban la ayudó a ponerse de pie, soportando su peso considerable con brazos que no flaquearon, mientras ella se apoyaba en su hombro con una confianza tentativa. Juntos caminaron despacio hacia el horizonte, donde el desierto se fundía con las colinas rocosas que ocultaban la aldea de Taos, donde su pueblo podría estar buscándola con ansiedad creciente o donde el destino podría tejer hilos inesperados para ambos. El desierto ya no se sentía como una tierra vacía y hostil, sino como un suelo sagrado donde algo profundo había cambiado irrevocablemente. En el espacio de una noche de vigilia y silencio, un enemigo potencial se había transformado en protector improbable y el miedo visceral en una confianza frágil pero creciente. Sus mundos seguían divididos por barreras de cultura, lengua y historia sangrienta, sus caminos inciertos como las dunas cambiantes. Pero una verdad permanecía clara e inquebrantable en sus corazones, la bondad había construido un puente más fuerte que el hierro forjado, un paso doloroso, una elección compasiva a la vez. Y mientras el sol se elevaba más alto, bañándolos en luz dorada, su viaje, separado en apariencia pero entrelazado en el espíritu, apenas comenzaba a desplegarse. Pero, queridos oyentes, esta es solo la semilla de la historia, déjenos profundizar en los meandros de sus mentes y los eventos que siguieron, porque el desierto guarda más secretos de los que un atardecer puede revelar. Mientras caminaban, Esteban reflexionaba sobre su propia vida nómada, huérfano de una escaramuza entre rancheros y apaches en su infancia, criado por un viejo vaquero mestizo que le había inculcado que la tierra no pertenecía a nadie, sino que todos eran sus hijos errantes, obligados a compartirla o perecer. Recordaba las noches en que, solo bajo las estrellas, se preguntaba si su existencia errante valía la soledad que lo carcomía, si no habría un lugar donde echar raíces sin derramar sangre. Rosa, cojeando a su lado con el brazo alrededor de su cintura para apoyo, pensaba en las leyendas de su tribu, narradas por los ancianos en las quivas subterráneas,
Historias de espíritus cachinas que probaban el corazón de los hombres en momentos de debilidad, recompensando la compasión con bendiciones inesperadas. El dolor en su tobillo era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, pero el apoyo firme de Esteban era un bálsamo inesperado, un ancla en la tormenta de su desconfianza. Hablaron poco al principio, las palabras tropezando como piedras en un sendero rocoso, pero gradualmente, como un arroyo que encuentra su curso, la conversación fluyó. Rosa, en su inglés fragmentado mezclado con gestos, le contó de su aldea en Taos, las casas de adobe apiladas como un pueblo en el cielo, las danzas de la cosecha donde su cuerpo robusto lideraba los movimientos, simbolizando la fertilidad de la tierra y el ciclo eterno de la vida. En mi pueblo, dijo con voz suave, mujer como yo, fuerte, no débil. Tierra da mucho, cuerpo guarda. Esteban asintió, sonriendo por primera vez, sus dientes blancos contrastando con su piel tostada. Le habló de sus viajes interminables, de tormentas de arena que borraban el horizonte y convertían el día en noche, de noches solitarias en cantinas polvorientas donde los naipes y el whisky eran los únicos compañeros fieles. El desierto te enseña a ser duro, confesó, pero también te rompe si no escuchas su voz, a medida que avanzaban bajo el sol del mediodía, que ahora quemaba como un hierro al rojo. El desierto reveló uno de sus secretos mejor guardados, un cañón oculto, tallado por ríos ancestrales ahora secos, donde una grieta en la roca escarpada dejaba brotar un hilo de agua cristalina, un oasis milagroso en medio de la aridez. Esteban la guió allí con cuidado, su mano en su espalda para estabilizarla, y juntos se arrodillaron para beber, el agua fresca como néctar de los dioses. Refrescó la herida de Rosa con el líquido precioso, lavando la sangre seca y aplicando un poco de salvia machacada que encontró cerca, un remedio que había aprendido de indios navajos en sus andanzas. Sentados a la sombra moteada de un acantilado, la conversación se volvió más íntima, más profunda, como raíces hurgando en la tierra. Rosa confesó su miedo inicial al verlo, cómo había revivido el trauma de ver a su padre herido por balas de colonos durante una disputa por agua, cómo su tribu luchaba por preservar sus tradiciones contra la oleada inexorable de cambio, ferrocarriles que cortaban la tierra sagrada, minas que envenenaban los ríos. Esteban admitió su culpa no solo por la trampa accidental, sino por los pecados colectivos de su gente, las tierras robadas bajo tratados falsos, las promesas rotas de paz que terminaban en masacres. No todos somos monstruos, dijo con voz ronca, mirando el agua que reflejaba sus rostros. Algunos solo queremos vivir sin pisar a otros. Rosa, con una sonrisa tímida que iluminó su rostro redondo como un amanecer, respondió en su mezcla de lenguas, tal vez no. Tal vez algunos tienen almas de guerreros pacíficos, como los cachinas que traen lluvia. Ese momento de conexión, bajo la sombra del cañón, fortaleció el hilo invisible entre ellos, un lazo forjado en vulnerabilidad compartida. El sol del mediodía los obligó a buscar refugio en una cueva natural cercana, excavada por vientos milenarios y decorada con ecos de pinturas rupestres que Rosa reconoció como marcas de sus ancestros. Dentro, el aire era fresco y húmedo, un respiro del horno exterior. Esteban improvisó una nueva venda con musgo húmedo del manantial y tiras frescas de su capa de lana, sus manos ahora moviéndose con una confianza mutua que no había existido al principio. Rosa, sintiendo el calor de su proximidad en el espacio confinado, se dio cuenta por primera vez de que su cuerpo, que siempre había sido fuente de orgullo en su tribu, donde las mujeres generosas eran vistas como portadoras de vida y abundancia, pero objeto de burlas sutiles en encuentros con extraños delgados y pálidos, no provocaba rechazo en él. Al contrario, sus ojos la miraban con respeto genuino, con admiración por su resiliencia y fuerza interior, no con la lujuria superficial que había temido. Ese descubrimiento la llenó de una calidez inesperada, disipando las sombras de inseguridad que el desierto a veces amplificaba. Al atardecer, emergieron de la cueva y acamparon junto a un fuego pequeño y discreto para no atraer atención indeseada.
bandidos o patrullas de soldados que merodeaban las fronteras. Compartieron la escasa comida, Esteban su carne seca de venado ahumada, dura como cuero pero nutritiva, y Rosa las bayas silvestres y raíces que había recolectado antes del accidente, un intercambio que simbolizaba el puente entre sus mundos. Bajo el manto infinito de estrellas del desierto, la Vía Láctea trazando un río de luz sobre sus cabezas, Rosa, animada por la paz del momento, cantó una canción de su pueblo, una melodía suave y hipnótica sobre la madre tierra y los ancestros que velaban desde las constelaciones. Su voz, rica y profunda, resonó en la noche, y Esteban escuchó embelesado, el sonido envolviéndolo como una manta cálida, evocando emociones que no sabía que llevaba dentro. «Es hermosa», murmuró cuando terminó, y ella, ruborizada bajo la luz del fuego, respondió, como el desierto, duro, pero lleno de vida, pero el idilio no duró sin sombras. Al amanecer del segundo día, mientras desmontaban el campamento, voces lejanas y ecos de cascos resonaron en el cañón cercano. Eran guerreros de la tribu de Rosa, un grupo de 5 hombres altos y fieros, con plumas en el cabello y lanzas adornadas con turquesa, que la habían estado buscando desde el atardecer anterior cuando no regresó de su recolección de hierbas. Esteban se tensó instintivamente, su mano yendo al rifle por reflejo, el corazón acelerado por el miedo a un derramamiento de sangre. Pero Rosa lo detuvo con una mirada firme, su mano en su brazo. «No luches. Déjame hablar. Ellos son mi familia». Cojeando con determinación, se adelantó, explicando el encuentro con una mezcla de lengua pueblo y gestos expresivos, su voz elevándose sobre el viento. Los guerreros, con rostros pintados de ocre y ojos suspicaces, rodearon a Esteban, sus lanzas apuntando como colmillos. El líder, un anciano con arrugas como cañones secos y un collar de huesos de águila, se acercó y examinó la venda en el tobillo de Rosa con ojos expertos. Tocó el nudo, olió la salvia, y asintió lentamente, reconociendo la habilidad curativa. «Este hombre tiene honor», declaró en pueblo, su voz grave como un tambor. «No es enemigo, sino aliado por los espíritus». Esteban, sudando bajo sus miradas penetrantes, solo pudo inclinar la cabeza en un gesto de respeto universal, el rifle olvidado a su lado. La tensión se disipó como niebla matutina, y la tribu los invitó al campamento principal, un oasis escondido en un valle fértil rodeado de acantilados protectores, tiendas de adobe y pieles, fogatas humeantes, niños correteando entre ovejas y maizales. Allí, Rosa fue atendida por la chamana tribal, una mujer anciana con ojos sabios y manos que olían a incienso y hierbas, quien aplicó ungüentos de aloe y corteza sagrada a su herida, murmurando oraciones a los cachinas. Esteban fue tratado como un invitado cauteloso pero honrado, sentado alrededor del fuego central donde los guerreros compartían historias de cacerías y batallas pasadas. Aprendió de sus costumbres, como las mujeres como Rosa, con cuerpos fuertes y generosos, eran pilares de la comunidad, guardianas del conocimiento medicinal y líderes en las ceremonias de renovación, su forma celebrada en murales rupestres como diosas de la abundancia. En los días siguientes, mientras la herida de Rosa sanaba bajo los cuidados expertos, el vínculo entre Esteban y ella creció como una enredadera en tierra fértil. Caminatas cortas por el valle, donde él la cargaba en brazos cuando el dolor resurgía, risas compartidas al observar a los niños jugar con pelotas de cuero, toques accidentales que encendían chispas de algo más profundo, una atracción nacida no de la belleza superficial, sino de la admiración mutua por la resiliencia del otro. Esteban ayudó en tareas comunales, reparando cercas de adobe, cazando conejos para el festín, escuchando leyendas bajo las estrellas donde Rosa le traducía los cantos. Ella le mostró las pinturas rupestres en las paredes del cañón cercano, símbolos ancestrales de unidad con la naturaleza, figuras danzantes con cuernos de ciervo y rayos de sol, explicando cómo su pueblo había vivido allí por siglos, en armonía hasta que los extraños llegaron con truenos de pólvora. Sin embargo, el mundo exterior no olvidaba su codicia.
Rumores trajeron al campamento noticias de rancheros cercanos, hombres ambiciosos de Santa Fe que avanzaban hacia las tierras pueblo, reclamando agua y pastos con papeles falsos y rifles cargados. Esteban, con su conocimiento de la frontera, advirtió a los ancianos, pero el conflicto estalló una noche cuando un grupo de bandidos, atraídos por el humo de las fogatas, irrumpió en el oasis confundiendo el valle con un botín fácil de oro y provisiones. El caos fue inmediato, gritos en la oscuridad, el chasquido de disparos, el silbido de flechas. Esteban, con su rifle en mano y coraje forjado en la soledad, luchó al lado de los guerreros, protegiendo a Rosa mientras ella, no ociosa, lanzaba piedras con precisión letal y gritaba ánimos en pueblo. La batalla fue breve pero feroz, el humo de la pólvora mezclándose con el polvo levantado, el aire cargado de olor a sangre y miedo. Esteban derribó a 2 asaltantes con tiros certeros, su puntería salvando la vida del anciano líder, mientras Rosa usaba un palo como lanza para repeler a un bandido que se acercó demasiado. Al final, victoriosos pero exhaustos, la tribu lo aclamó como un hermano de armas, el puente de confianza ahora un arco sólido. Semanas después, cuando la herida de Rosa era solo una cicatriz plateada en su tobillo carnoso, Esteban se preparó para partir, sabiendo que su presencia prolongada atraería más problemas de las autoridades blancas. Empacó su caballo con provisiones generosas de la tribu, maíz seco, carne ahumada, una manta tejida con motivos pueblo, pero en la entrada del valle, bajo el sol poniente que pintaba todo de oro líquido, Rosa lo detuvo con una mano en su brazo. El desierto nos unió en dolor y bondad, dijo en su inglés ahora más fluido, aprendido en charlas nocturnas. No dejes que el mundo nos separe como ríos que se bifurcan. Él sonrió, una sonrisa que iluminaba su rostro rugoso, y la tomó en brazos, ahora sin dolor, solo calidez compartida, besándola bajo el cielo crepuscular. Fue un beso tierno pero apasionado, sello de un nuevo comienzo, un amor naciente en la arena del desierto, donde la robustez de ella era la fuerza que él necesitaba, y su gentileza la luz que iluminaba su camino, y así, amigos míos, una epopeya donde un simple error de una trampa se transforma en un lazo eterno de humanidad, recordándonos que en el corazón árido del viejo oeste, la bondad florece como un oasis inesperado, conquistando barreras más duras que el acero y el odio ancestral. ¿No es conmovedor cómo Esteban y Rosa, de mundos en guerra, encuentran en el otro el reflejo de su propia alma? Esta historia nos enseña que la verdadera fuerza reside en la compasión, no en la violencia, y que incluso en el desierto más implacable, el amor puede brotar de la herida más profunda. Si esta narración te ha tocado el corazón, dale like para honrar estas leyendas vivas, comenta abajo qué momento te emocionó más, el rescate inicial o la batalla en el oasis. Y comparte con todos tus amigos y familia para que el mensaje de unidad se propague como el viento del suroeste. Gracias de todo corazón por acompañarme en este viaje por las arenas del tiempo, por tu tiempo y tu pasión. Hasta la próxima aventura en el oeste, que los espíritus del desierto te guíen. Adiós.